Muy bien, corren por cuentas separadas cuando estamos hablando, por ejemplo, de un expresidente, de ministros de Estado, quienes habrían cometido estas irregularidades asumiendo el cargo. ¿Qué pasa con los funcionarios públicos? Se lo consultamos de inmediato a Yaneiry Boyer, presidenta ejecutiva de Servir. ¿Cómo está, señora Boyer? Bienvenida. Buenos días, Patricia Ulloque. Buenos días, Tanú Simons. Gracias por la invitación. Ayúdenos a entender primero esta delimitación de lo que implica ser un funcionario público, porque en esta nómina de personas que se han vacunado de manera irregular figuran pues diplomáticos, estamos hablando de funcionarios y cargos elegidos por elección popular. Cuando hablamos de un funcionario público, estamos hablando específicamente de... Cuando hablamos de funcionario público, a ver, vamos a hacerlo de esta forma, ¿ya? El Tribunal Constitucional, en sucesivas sentencias, ha dicho que hay dos tipos de servidores públicos. El elegido para cargos públicos representativos, es decir, aquellos que son elegidos por sufragio universal, directo, secreto, tipo presidente de la República, congresistas, consejeros regionales, ¿no? Todos los que son elegidos por sufragio, y otro tipo de servidores públicos que son los que pertenecen a la llamada burocracia, ¿no? Es decir, aquellos que acceden, ya sea por concursos públicos, ¿no? Que es el grueso, y un porcentaje de ellos que acceden por designación directa o la llamada confianza. Entonces, todos ellos prestan servicios al Estado y actúan en representación del Estado y están vinculados al Estado. Entonces, básicamente es una versión un poco lata, un poco amplia, porque de ahí vamos a encontrar algunos matices derivados pues, de los regímenes de contratación, como por ejemplo el CAD, 276, 728. Pero de forma lata son tanto servidores públicos, ¿no? Aquellos que acceden por voto, como aquellos que acceden por concurso de designación directa y prestan servicios en representación del Estado. Claro. Y en nombre del Estado, así es. Señora Boyer, y para que nos esclarezca, en este caso en particular de estas vacunaciones irregulares, las sanciones administrativas que corresponderían a funcionarios públicos, ¿cuáles serían? Se habla de la muerte civil incluso. ¿De qué manera, cuál sería el proceso para que pueda darse, desde su punto de vista, estas sanciones a los funcionarios públicos y a quienes alcanzaría en particular? Muchas gracias por la pregunta. A ver, en este momento se encuentra vigente el procedimiento administrativo disciplinario, ¿de acuerdo? De la ley 30057. Entonces, este procedimiento disciplinario lo que hace, valga la redundancia, es disciplinar hacia los servidores públicos. Bien, este es un procedimiento administrativo. También de ser encontrados responsables civil o penalmente, corresponderá que además de la vía administrativa, a estos servidores públicos se les procesa ante el Poder Judicial en las respectivas vías. Ahora, vamos a la vía administrativa. En este disciplinario entran todos los servidores públicos, excepto algunos funcionarios. Es decir, ¿quiénes son los funcionarios? El genérico servidor y funcionario es la especie. Funcionarios son aquellos que son titulares de entidades públicas, de las entidades públicas, ¿ya? Por ejemplo, ministros, o el jefe, el presidente de OCIPTEL, o el colegiado del Tribunal Constitucional. O sea, todos aquellos que se encuentran en la cabeza de las entidades públicas son los funcionarios, que ejercen algún tipo de función de gobierno o de dirección respecto a todos los servidores de esa entidad pública. Bien. Entonces, este disciplinario aplica a todos los servidores públicos, excepto a algunos funcionarios. ¿Por qué excepto a algunos funcionarios? Porque algunos de ellos tienen una responsabilidad establecida expresamente por la Constitución. Por ejemplo, los magistrados del Tribunal Constitucional. A ellos no se les puede procesar en un disciplinario porque la propia Constitución, debido al tipo de función que desempeña, les asigna un tipo de responsabilidad y un tipo de proceso especial para ellos. Igual ocurre con los congresistas, igual ocurre con los ministros que tienen responsabilidad de carácter político, más bien porque la propia Constitución lo dice. Entonces, de este procedimiento disciplinario se exceptúan aquellos cabezas de entidad, ¿no? Aquellos funcionarios públicos que son cabezas de entidad porque tienen sus propios procedimientos en la Constitución o en las leyes orgánicas de creación. Pero sí hay algunos funcionarios titulares, cabezas de entidad, que sí están dentro del disciplinario, como por ejemplo podría ser pues, los jefes de las reguladoras, de los organismos reguladores, o la presidenta de Servir, la presidenta de Concitec, ¿no? Pero sí esos funcionarios que la Constitución dispone su propio proceso, a ellos están excluidos de este procedimiento disciplinario. Y en cuanto a las sanciones, y ahí termino, sí tenemos pues desde amonestaciones, suspensiones e incluso la destitución y la consecuente inhabilitación para el ejercicio de la función pública, que puede ser, que es hasta 5 años, de ser el caso.
Hasta 5 años no pueden volver a laborar en el Estado. Así es, hasta 5 años. De acuerdo. Y cuando llegamos a esta etapa de suspensión o destitución, estamos hablando también mientras empieza todo el proceso administrativo. Me quiero ir a líneas más abajo, por ejemplo, jefe de un servicio de enfermería, que participó también de la distribución de la vacuna, de la aplicación, pero su rango es mucho menor a un funcionario público que tiene dominio en una institución. Claro que sí. Bueno, como le decía a él, al ejemplo puntual que usted señala, sí les alcanza el procedimiento administrativo disciplinario. También. Exactamente. Entonces les alcanza y todo dependerá de cuánto material probatorio haya o qué tan rápido haya, se puedan impulsar las pruebas dentro del procedimiento, porque recordemos que todos tenemos un derecho a debido procedimiento, para que se pueda imponer una sanción rápida, ¿no? Actualmente, señora Boyer, Servir está realizando algún tipo de investigación, algún proceso. ¿Hay algún funcionario público que esté siendo en estos momentos investigado, que hay un proceso respecto a este caso en particular de las vacunaciones irregulares? ¿Qué medidas ha tomado Servir? Qué bueno que preguntas eso, porque eso me permite esclarecer un tema que es muy importante. Los procedimientos disciplinarios, de acuerdo a la ley, los efectúa cada una de las entidades públicas de acuerdo a sus funciones. Porque imagínense que una entidad como Servir, ¿no?, que tiene aproximadamente 300 personas, tuviéramos que hacer los disciplinarios de las casi 2.000 y pico entidades que son a nivel nacional, 1.800 y pico municipalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que cada entidad pública hace sus disciplinarios al interior de la entidad. Y lo que hacemos en Servir es que contamos con un tribunal administrativo, el Tribunal del Servicio Civil, que resuelve en segunda instancia las apelaciones de las primeras instancias. Es decir, por ejemplo, imaginemos que en el Ministerio del Interior no tenemos que imaginarlo, porque sí se hace, se hacen procedimientos disciplinarios a sus servidores administrativos, porque el Tribunal de la Policía es otra cosa, ¿ya? A sus servidores administrativos. Entonces, en primera instancia está el Ministerio del Interior, y en segunda, si el servidor está disconforme, no sé, ha sido suspendido, está disconforme con esa sanción o considera que se han vulnerado sus derechos, va en segunda instancia al Tribunal del Servicio Civil de Servir. Lo mismo ocurre en un gobierno regional, lo mismo ocurre con una municipalidad. Si considera esos servidores que han vulnerado sus derechos, entonces pueden recurrir en apelación a este tribunal. Entonces, Servir no procesa personas, solamente procesamos a los servidores de Servir, pero no al nivel nacional, porque sería imposible. Exactamente, pero sí resolvemos en segunda instancia las apelaciones. Y creo que en relación a este tema, sí estamos como institución rectora de los recursos humanos muy preocupadas por lo que está pasando, y estamos reforzando la perspectiva de integridad, ¿no?, en la formación, en la capacitación que hacemos y en la información que estamos brindando a las entidades por estos temas. El procedimiento ético, sobre todo. Muy amable, señora Yanei Boyer, presidenta ejecutiva de Servir, esclarecedor en realidad, porque sabemos que hay sanciones que se tienen que acatar, se tienen que disponer, y ya sabemos un poco los alcances de cómo funciona esto en el aparato del Estado. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Sí, es muy importante lo que mencionaba, los procedimientos, sobre todo para esclarecer qué institución es la que debe actuar en determinados casos. Es momento